20 horas, un minuto. Buenas noches amigos, amigas de Visión Mundial que en este momento se están conectando precisamente en este día, miércoles, a nuestro segmento de Educación Mundial. Hoy les damos la bienvenida a todos ustedes. Tenemos a nuestro invitado que hoy nos acompaña, el ingeniero Marlon Estrella, ingeniero en petroquímica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, y nos va a hablar sobre un tema muy importante, además de que va a aplicar algunos métodos de la metodología en la docencia, aplicaciones de la química. Él nos va a mencionar incluso cómo es que es de gran utilidad esta ciencia. ¿Cómo estás, Marlon Estrella? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ale? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a quienes se están conectando a esta pequeña entrevista, a esta pequeña clase, un poquito que para hablar un poquito de la química, una ciencia tan incomprendida, difícil, muchas de las veces, ¿no? Para muchos de nosotros es como que, uy, el cuco es la química. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto en este tiempito que tenemos. Muchas gracias nuevamente por la invitación y estoy aquí gustoso de compartir un poquito de lo que sé con ustedes. Muy bien, a ti, Marlon, por aceptar la invitación. Y es justo importante que todos nuestros amigos se vayan conectando porque nos va a realizar varios ejemplos importantes. Varios estudiantes en la química durante el colegio, la universidad, luego preguntan, pero ¿para qué? Aquí está la realidad. Es tu espacio, Marlon. Muchísimas gracias. Entonces, mientras los demás se van conectando, obviamente estamos compartiendo por redes sociales Ujú. a todos los amigos, conocidos, vecinos, vamos compartiéndoles el link. Y qué importante primero recalcar el hecho de lo que está haciendo Ale, ¿no? Que es compartir un poquito de varios espacios, ¿no? Durante toda la semana le voy siguiendo también un poquito para acotar. Ale es como mi noticiero. Siempre que me conecto yo en la mañana, veo las noticias a través de los estados de Ale. Entonces, qué bueno que es este medio de comunicación que está dando oportunidad para varios temas, ¿no? Psicología, un poquito de tecnología, educación, arte, cultura, etcétera. Felicitarte por esta iniciativa que has tenido y obviamente ojalá que se vaya creciendo esto, todo esto, y sea un poquito más para que la gente se informe, ¿no? Para que se comunique y obviamente aprenda. Entonces, Muchas vamos a gracias. empezar. Vamos a empezar un poquito hablando de la química, ¿ya? Yo en mi formación, yo estudié en la Universidad de las Fuerzas Armadas, en la ESPE, y en mi formación, por comentarles una anécdota, ¿no? Voy a ser un poquito como interactivo, como me gusta hacer en mis clases. Yo doy clases en la actualidad, ¿sí? Soy profesor de química de bachillerato, los chicos que van a salir ya a la universidad. Entonces, porque la química es una ciencia bonita pero incomprendida. Entonces, conversemos un poquito de la realidad. A mí me gusta siempre tomar ejemplos. Entonces, eh, cuando yo estudié en el colegio, yo estudié en el Ramón Barba Naranjo. Entonces, en ese tiempo eran como por secciones, ¿no? Si quieres estudiar algo técnico, en el ramo, quieres estudiar algo físico-químico, químico-biólogo, en otros colegios. Entonces, yo me gradué de bachiller técnico en electricidad. Entonces, ustedes me dirán, pero ¿y qué entonces qué haces en química, no? ¿Qué ¿Por qué pasó? estudias química? ¿Qué pasó ahí? Entonces, les diré que siempre en mi vida ha sido un poquito de retarme a mí mismo. En el colegio yo prácticamente no sabía ni los símbolos de los elementos, así hasta ese punto de decirles, no sabía nada de química. Entonces, ingresé con curiosidad, no me gustaba todo el mundo, el petróleo, la química, como que me daba ese, no sé qué, de querer aprender más sobre eso, porque eso era lo que no sabía. Entonces ingresé a la universidad y en primero de química, y eso también les converso yo siempre a mis estudiantes, en primero, justo la materia de química, yo me jalé. Ya, yo perdí el primer semestre, imagínense, no sabía prácticamente nada de química. Entonces, ahí el ejemplo, ¿no? Ahí está el reto, y esto también para todos quienes nos escuchan, ¿ve? Para que no se rindan, ¿sí? No se rindan. Los caminos de Dios, yo siempre estoy caminando, yo soy Ale, hemos trabajado también en proyectos con jóvenes, Dios tiene sus caminos. Y más allá de los problemas que se presenten, vamos avanzando, vamos aprendiendo, nos van gustando mucho más las cosas. Y le cogí el gusto a la química, me gustaba mucho
aprender sobre los procesos, sobre dónde está aplicada la química, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, me logré graduar y también pude trabajar en algunas empresas, trabajaba y estudiaba, entonces todo esto lleva a un aprendizaje continuo, no solo en valores, sino también en las ciencias, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar el día de hoy primero sobre las aplicaciones de la química, porque hay muchos chicos que tal vez nos ven que pueden estar interesados en esta ciencia. A veces me preguntan, pero ¿y la química dónde está? Entonces les podré decir que la química se encuentra en todo lo que está a nuestro alrededor. Todo lo que sea plástico provino alguna vez del petróleo. Y el petróleo obviamente es un súper compuesto del cual se pueden sacar miles y miles de productos, ¿sí? La ropa, muchas veces la ropa que estamos usando, también proviene del petróleo, los colorantes, muchos productos, los desodorantes, etcétera. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Si me permite, Ale, voy a compartir la pantalla Muy bien, de en una este momento presentación. vamos a... Bien. Sí, sí, ahora mientras tanto ya se van conectando y vamos a pedirles a todos que si tienen tal vez por ahí una libretita o un esferito, pues tomen nota porque esto seguramente va a ayudar a encontrar este gusto por la química, así como lo realizó Marlon Estrella, nuestro invitado. Muy bien. Entonces, ahí estamos, ¿no? Yo siempre en mis clases trato de utilizar diversas herramientas tecnológicas. Justo hace una semana explicaba Juan sobre este tipo de usos que se le da ahora, ¿no? Que la educación debe innovarse, que todas las cosas que aprendimos antes ahora debemos acoplarnos, ¿no? A la nueva realidad, que es la virtualidad. Entonces, yo utilizo también dos pantallas. Entonces, si yo estoy viendo un lado o al otro, es por eso, ¿no? Porque estoy tratando con otra pantalla. Muy bien. Y además de eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar el enfoque de Prezi, ¿sí? Es una super herramienta en línea, muy fácil de utilizar, muy intuitiva y es justo como se ha hecho la presentación, ¿ya? Para dejar un poquito de lado el PowerPoint, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. La química tiene muchas aplicaciones, empezando por la medicina, ¿ya? Entonces, en la medicina, primero hay que definir, ¿no? ¿Qué es la química? La química es esa ciencia que estudia la composición, las estructuras de las propiedades y transformaciones de la materia, ¿sí? De los compuestos, de los elementos. Entonces, todo está compuesto por elementos, ¿sí? Nosotros estamos formados por átomos y obviamente tenemos ciertas reacciones químicas dentro del cuerpo que ya vamos a ver dónde se estudia esta parte. Y obviamente la medicina, por su parte, es esa ciencia que estudia la vida, ¿no? Las enfermedades, desde que nace un ser humano hasta su muerte, y además busca prevenir y curar ciertas enfermedades. Entonces, la unión de estas dos ciencias crea un poquito a la farmacología, por ejemplo. Entonces, la farmacología estudia todas estas formas de tratar de curar enfermedades, ¿sí? A través de compuestos químicos. Entonces, más o menos vamos enfocándonos, ¿no? Si yo quiero estudiar algo de medicina, voy a tener química. Si quiero estudiar algo de farmacología, voy a tener química. Entonces, hay muchas ciencias que tal vez desconocemos, pero que llevan química o que necesito entender la química desde sus bases para poder seguir estudiando esa ciencia. Entonces, luego ahí vamos, si es que hay alguna pregunta, Ale me va a ir avisando, ¿no? Entonces, despuesito vamos a dejar un apartado para preguntas, si es que cabe, ¿no? Entonces, dentro de los medicamentos, por ejemplo, están los anticonceptivos, la morfina, la anestesia, la aspirina, el ibuprofeno, el paracetamol, la penicilina. Entonces, aquí hay dos importantes fármacos, ¿sí? Que son la morfina y la penicilina. Entonces, vamos a comentar un poquito de esto. La morfina es una historia un poquito interesante. Miren, la morfina fue descubierta por un alemán drogadicto. Hace mucho tiempo se tenía el primero de se podría decir, las primeras drogas, era el opio, ¿sí? Hace miles de años la gente consumía opio, fumaba opio, entonces era como que la droga del momento. Entonces este alemán trató de sintetizar algo para bloquear los sentidos, ¿sí? De alguna manera tratar de bloquear los sentidos. Entonces logró conseguir a la morfina,
¿sí? A través de sus investigaciones, con algunos compañeros también como aquí diríamos, unos amigos de Chupe, trató muchas pruebas con la morfina hasta llegar a conseguir una cierta porción que lo que le hacía era salir de la realidad. Entonces, no tenía hambre, no tenía dolor del cuerpo, ciertas enfermedades se le habían hecho como que más llevaderas. Entonces, en un tiempo, eh, una, una, una farmacéutica, que es Bayer, se adueñó de esa fórmula, ¿sí? Se adueñó de la morfina y la comenzó a vender como heroína. Entonces, no muchos sabíamos de esta historia, ¿no? Entonces, una farmacéutica, que es Bayer, perdón, es Bayer, comenzó a vender esta morfina como heroína, modificando ciertas características químicas. Entonces, se dieron cuenta que esto causaba una drogadicción, una adicción. Entonces dejó de venderse como heroína, pero fue ese inicio en el cual hasta la actualidad, ¿no? Hay muchas personas, muchos jóvenes que están consumiendo este tipo de drogas. Entonces, miren, ¿cómo nació esto? A través de personas por una casualidad, ¿sí? Por personas drogadictas, por un alemán drogadicto que consiguió la morfina, que incluso logró ganar un premio a través de este descubrimiento. Y luego tenemos el otro lado, a la penicilina. Muchas veces en el colegio siempre se explica esta partecita dentro de lo que es bioquímica, se explica cómo nació la penicilina. Entonces, existió un tiempo en el cual existía Fleming, Alexander Fleming particularmente, él estudiaba a las bacterias del estafilococo, ¿sí? Entonces, eran bacterias que estaban matando mucha gente en ese tiempo. Entonces, intentaba él, mediante análisis químicos, etcétera, intentó matar a esta bacteria. Entonces, se pasaba mucho tiempo intentando matarlo. Pasó el tiempo, él un día, en una cajita Petri, que es de estas cajitas de vidrio, como los vidrioreloj, dejó la bacteria de estafilococo. Lo dejó destapado y lo dejó al lado de una ventana abierta. Lo dejó todo el fin de semana así. Entonces, cuando él regresó, vio que había moho dentro de la cajita Petri. Entonces, lo puso debajo del microscopio, ¿no? Como por error. Y vio que existían como unas bacterias que vinieron en el viento que lograron matar a esta bacteria, el estafilococo. Entonces, miren, por un error, por una casualidad del destino, Alexander Fleming logró descubrir la penicilina, que es uno de los medicamentos que se utiliza hasta la actualidad, ¿no es cierto? Creo que todos hemos sido vacunados por la penicilina. Entonces, miren cómo por cosas del destino la gente va descubriendo un montón de soluciones. En este caso, miren, descubrir la penicilina. Gana también un premio Alexander Fleming por este descubrimiento. Muy bien, avancemos un poquito, ¿no? Porque si no, a mí me gusta bastante conversar, entonces esta charla se va a alargar una hora entera. Luego nos Y no es quedamos con más ciencia y toda la ah, historia de la química. claro. Entonces voy a seguir, ¿no? Voy a seguir un poquito más rápido, ¿ya? Entonces, la química también está presente en las cirugías de los tratamientos, ¿no? Recordemos que hay instrumentos quirúrgicos, la quimioterapia, que es para el tratamiento del cáncer, el peeling químico, que es como el tratamiento para el Botox, ¿sí? Entonces, todo eso lleva químicos. Avancemos un poquito más. Tenemos a la medicina nuclear, cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, rayos X, analizarnos los pulmones, analizarnos el cerebro, el corazón, etcétera, ciertos órganos, utilizamos químicos, que en realidad son isótopos radioactivos, son elementos radioactivos que se utilizan para poder analizarlos si es enfermo alguno de nosotros. También tenemos a los gases medicinales. En la actualidad, los gases han tomado mucho y mucha importancia, ¿no? Con la enfermedad que estamos viviendo. En este caso, hay escasez de oxígeno, hay escasez de ciertos gases medicinales. Entonces, analicemos, por ejemplo, el oxígeno. ¿Dónde nomás se utiliza el oxígeno? En la anestesia, suplementos para respirador, en este caso para cuando se tiene asma, tratamientos con inhaladores, y en este caso para poder, a las personas que están contagiadas,
para que puedan seguir respirando, ¿no es cierto? Entonces, el oxígeno es muy importante también en la actualidad. Luego tenemos el óxido nitroso, se utiliza como anestesia general luego de las cirugías. Pero en este caso no es inflamable. Muchos de los gases están disueltos en el aire, ¿sí? Son transparentes, no tienen un olor, pero están rodeándonos siempre, ¿no? Luego tenemos también el aire medicinal. Hay muchos tratamientos que se utilizan en base a oxígeno, nitrógeno, una mezcla de gases para poder transportar ciertos analgésicos, ¿sí? Como ventiladores, inhaladores. Tenemos el dióxido de carbono. En este caso es un gas contaminante, pero también se es utilizado en la medicina. Al ser incoloro e inodoro, en este caso, estimula también el centro respiratorio, ¿sí? Entonces está presente también en la atmósfera. Y tenemos al nitrógeno. En ese caso, cuando estamos hablando un poquito de medicina, ¿no? Cuando se requiere hacer un trasplante de un órgano, necesitan que esté prácticamente a temperaturas bajo cero. Y el nitrógeno líquido se utiliza muchísimo para esto, ¿sí? Porque trata de congelar la función del órgano para que no se dañe, para que obviamente no suceda nada con el órgano y poder trasplantarlo. Entonces se utiliza muchísimo el nitrógeno también. Listo. Eso con lo que trata de medicina. Ahora vamos a hablar un poquito en la industria. En la industria, la química se trata primero en la industria de alimentos. Todo lo que son conservantes de los productos como puede ser un queso, unas papas, etcétera, etcétera, etcétera. Alimentos procesados. Trabajan con compuestos derivados del petróleo, ¿sí? Que son conservantes, preservantes, que no son muy recomendables no consumir muchos de estos alimentos muy procesados, porque obviamente van perdiendo su aporte vitamínico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también en la industria de alimentos tenemos varios. Tenemos a la industria cosmética, y aquí va una pregunta para todos nuestros seguidores y para Ale también. ¿Cuántos de ustedes no utilizan un labial? ¿Cuántos de ustedes no utilizan? Nosotros, ¿no? Utilizamos cremas, utilizamos desodorantes, protectores solares, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, no? Entonces, les pido que sean un poquito curiosos. Vayan y tomen, por ejemplo, un desodorante, una crema, y lean cuáles son los ingredientes de esa crema, para crear esa crema, para crear ese desodorante. Y son derivados del petróleo, ¿sí? Entonces, fíjense, es un poquito bueno ser curiosos, ¿no? Aprendemos mucho de eso. Entonces, en la industria cosmética también hay muchísimos productos químicos que utilizamos. Aquí también cabe acotar algo. Hace unas par de semanas estuvo de moda el video de Ralph, no sé si ya lo viste, el video de Ralph del conejito. Muy bien. Donde, Entonces, sí. en ese video veíamos cómo la industria cosmética prueba su línea, ¿no? Cosmética, desodorantes, todo, en animales. Entonces, hay que hacer conciencia también de lo que utilizamos. No solo porque daña al medio ambiente, sino también porque se hace este experimento en animales que hasta la actualidad se hace para tener un poquito de conciencia, ¿no? Me gustó mucho que hayan enfocado esto en función a lo que son cosméticos, porque son lo que más contamina y daña la fauna. Avancemos un poquito, también tenemos en la industria automotriz. Recordemos que dentro de lo que son los automóviles se producen las reacciones de combustión, ¿sí? Reacciones entre la gasolina, el calor y el oxígeno. Entonces, para generar movimiento, aparte de que necesito un producto derivado del petróleo, también necesito una reacción química, ¿no? Que mueve, en este caso, los pistones del motor, y también de aquí salen gases contaminantes, ¿no? Gases como el óxido nitroso, gases como el CO2, gases como el monóxido de carbono, gases como el SO2. Entonces, todo tiene que ver algo con la química, ¿no? Siempre está presente la química en todos los procesos. También tenemos en la industria textil. Aquí también es un poquito, hace tiempo, hace algunos años, ¿no? Toda la ropa que utilizábamos era de fibras naturales, algodón, lino, seda, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas naturales, no la lana. En la actualidad, todo esto ha sido modificado, ¿ya?
Entonces, seamos un poquito curiosos también y veamos las etiquetas de qué está hecho la ropa que estoy utilizando. Entonces, vamos a darnos cuenta que en la actualidad, al menos la ropa que es un poquito más barata, por decirlo de alguna manera, y que también resiste más, está hecho de un plástico, ¿sí? De un polímero conocido como poliéster. Entonces, este plástico también viene del petróleo. Entonces, miren cómo estamos modificando las cosas que teníamos anteriormente, que eran naturales, que se podían renovar. En la actualidad estamos utilizando que productos del petróleo, ¿sí? Que en un momento, si yo desecho esa camiseta, si yo desecho ese pantalón de poliéster, no voy a poder o no se va a descomponer rápidamente. Hay muchos polímeros, que también es una rama de la química, eh, que no se pueden descomponer en varios cientos, miles de años y que tampoco se pueden reutilizar, ¿sí? Además de la ropa, todas las tintas, ¿sí? El tinte, en este caso los colores que tenemos, las pinturas, todo esto de la ropa provienen del petróleo, ¿sí? Entonces, como para ir analizando, ¿no? A veces decimos, no entiendo de dónde salen las cosas. La química está presente en absolutamente todo, y al menos los plásticos nos están invadiendo en la actualidad. Vamos a hablar un poquito más, queda todavía un poquito de tiempo. Vamos a hablar sobre la química pura y la química aplicada. Entonces son estas dos ramas en las cuales yo voy entendiendo, primero desde la ciencia y luego aplicándola prácticamente en un proceso, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la química pura, que estudia la química orgánica. Cuando veíamos en el colegio, veíamos estas estructuras, ¿no? La química orgánica, todo lo que es materia viva, todo lo que produce, lo que procede del carbono, ¿sí? ¿Qué tan importante será el elemento de carbono que tiene su química propia? ¿Sí? Se llama química orgánica, química del carbono o química del petróleo, ¿ya? Porque el petróleo es una materia orgánica que nació desde la descomposición de materia orgánica, altas presiones, altas temperaturas, hace miles de años. Entonces, todo esto se ha ido transformando y obviamente el petróleo en sí prácticamente no sirve para nada, ¿sí? Si yo compro un barril de petróleo y lo tengo en la casa, no me sirve para nada. Entonces, los procesos químicos que conlleva a la separación de las pequeñas fracciones del petróleo y otros procesos continuos van obteniéndose lo que son las gasolinas, lo que es el GLP que utilizamos para la cocina, lo que son los polímeros, lo que es el asfalto, gasolinas, etcétera. Entonces, eso estudia la química orgánica. Tenemos a la química analítica, que son las concentraciones. Aquí sería un poquito ya hilar un poquito más fino, ¿no? Tener unos ciertos procesos, calidad, para poder tener concentraciones de los químicos, poder generar detergentes, poder generar productos como fragancias, etcétera. Tenemos a la fisicoquímica, estudia conceptos físicos y químicos. En este caso, por ejemplo, los huracanes. ¿Y por qué se forman los huracanes? ¿Por qué el efecto invernadero? Etcétera. Entonces, físico-química, ¿no? Vamos con la química preparativa, en este caso, sustancias para crear nuevos productos de laboratorio. Sabemos que en la actualidad, según la necesidad de la sociedad, se van creando más y más productos, ¿no es cierto? Más productos químicos, en este caso plásticos, cosméticos, muchas de esas cosas. Entonces, es otra rama pequeñita de la química. Seguimos. Vamos a hablar un poquito de la química, un poquito aplicada ya a ciertos conceptos. Por ejemplo, la bioquímica, que tal vez vivimos en el colegio, procesos químicos dentro del cuerpo humano, ¿no? Dentro de los seres vivos, reacciones como la respiración, la fotosíntesis, estudia todo lo que tiene los alimentos, las proteínas, los carbohidratos, la energía que aportan, los lípidos, ácidos nucleicos, el ARN, el ADN, etcétera. Entonces, es una rama que también está conectada, ¿no? Algo biológico con los procesos químicos. Tenemos a la geoquímica o también la geología, de aquí es de donde nace todo lo que es el petróleo, ¿no? Estudiar un poquito de dónde sale el petróleo, cómo se compone, los minerales, las minas, ahorita que la minería está tomando un poquito más de fuerza aquí en Ecuador. Entonces, la geoquímica combina estas dos partes. Tenemos a la química forense. Este es una especificación de la química relativamente nueva, aquí, al menos aquí en Ecuador, porque hace algunos años veíamos, ¿no? Lo que es CSI. Entonces ahí veíamos cómo cuando mataban a alguien era tan interesante, ¿no?
tenían ciertos químicos que hacían que encontraban las huellas, que hacían que la sangre, entonces él es el que mató a la persona, etcétera. Entonces, en la actualidad también hay una especialización aquí en Ecuador sobre química forense, ¿sí? Que va de la mano de lo que es policía, grupos especiales, entonces, ¿no? También es relativo esto a la química. Y la astroquímica, que no es muy conocida aquí en Ecuador, pero que en otros países ya es una carrera, estudiar la composición de las estrellas, cómo se generó, en este caso, el universo, cómo se genera, qué elementos tiene, en especial ahorita que está la misión Perseverance. Tiene uno de los implementos más sofisticados para delimitar qué elementos tiene, en este caso, el planeta rojo, que es Marte. ¿Sí? Entonces es muy importante ir leyendo, ¿no? Y aprendiendo de muchas cosas. Y finalmente, la quimiología. Aquí en Ecuador no tenemos todavía, ni siquiera entenderíamos también esta palabra. Hace referencia a todo lo que es agrícola, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nosotros sembramos maíz, sembramos papas, lo que hacemos desde ahorita, o lo que hacen en la actualidad, es fumigar, ¿no es cierto? Entonces, todos esos químicos con los que se fumigan, se fertilizan las plantas, se fertiliza el suelo, los minerales, etcétera, también es una composición de química. Siempre va a estar implícita la química dentro de esto. Y también, obviamente, el petróleo, porque es un supercompuesto del cual estamos sacándole el jugo, tanto al planeta como al petróleo, ¿sí? Tanto económicamente como ambientalmente. Bueno, aquí, si es que el tiempo me da todavía, y es más, voy a dejar de compartir porque ya estoy hablando mucho y la presentadora como que ya se duerme. No, no, yo estoy súper atenta y tengo mil preguntas, pero también espero que tenga tiempo Marlon para que Claro, nos pueda no, responder. a mí que me diga, yo voy hasta, ya sabe, como las reuniones de la pastoral, hasta las... Hasta las 11. Entonces, adelante, si desean podemos conversar un poquito más de impacto ambiental, porque es un tema realmente de cuidado, un tema que tal vez no estamos tanto al fondo, no entendemos muchísimo, pero que es importante también tratarlos. Entonces, muchas gracias por darme este espacio también para compartir un poquito de lo que es la química, ¿no? Que es, como les mencionaba, esta ciencia un poquito difícil de entender, pero que es a la vez apasionante y que tiene muchas aplicaciones. Adelante, Eli. Muy bien, gracias Marlon. Creo que fuimos, descubrimos lo que significa la química, está en todo lado, nuestro ser mismo está ya lleno de químicos, como nos mencionaba, las proteínas, que los lípidos. Entonces, ahora enfocándonos al área de los plásticos, en donde menciona, por ejemplo, el caso de la ropa. He visto en algunos reportajes que mencionan, por ejemplo, que estos son contaminantes porque muchas veces al realizar este lavado rápido para esta ropa que es sumamente barata, contaminan incluso a el nivel de agricultura de las personas porque están por ríos que abastecen para la alimentación. Entonces, ¿qué químicos son aquellos que se utilizan, que justamente sí nos mencionaste, pero cómo recaen en la salud de las personas? Muy bien. Un tema muy importante que yo siempre recalco en los estudiantes es tomar en cuenta qué estamos consumiendo, ¿no? Entonces, mientras más procesado sea un producto, primero a partir de eso, ¿no? Mientras más procesado sea un producto, va perdiendo sus propiedades nutricionales, va perdiendo sus vitaminas, va perdiendo el aporte energético que tiene. Entonces, nosotros leeremos también en un futuro, si es que también en un futuro estoy invitado nuevamente, hablar un poquito de lo que son los alimentos sintéticos. Sí, hay alimentos que ahora, por ejemplo, un ejemplo así que recuerdo fácilmente es maíz modificado para poder vivir en el agua. Entonces, para poder conseguir esto, tuvo que haber sido modificado su código genético. Y si estos alimentos se llaman transgénicos, ¿sí? Entonces es un tema muy específico que está llegando a Ecuador poquito a poquito, pero que de cierta forma tiene sus pros y sus contras.
que sería muy importante tal vez tratarlo en un futuro, si es que nuevamente me invita Ale, el tema transgénicos, ¿ya? Pero eso dejémosle en stand-by, ¿ya? Entonces, a la pregunta que nos da Ale, el petróleo, desde su origen, extracción, transporte, transformación, refinación y obviamente separación para productos derivados, tiene una contaminación, ¿sí? Todo su proceso tiene contaminación. Hasta la actualidad, en el oriente ecuatoriano, hace un poquito más de 30, 40 años, estaba Texaco. Entonces, ellos no tenían responsabilidad ambiental. ¿Qué hacían? Simplemente hacían piscinas y quedaba todo la masa de los derrames de petróleo, por decirlo de una manera, ahí como piscinas y lo tapaban con cemento y punto. Entonces, si alguien ha visto tal vez la mano negra de Chevron, eh, hay muchas enfermedades, cáncer de piel, porque las personas utilizan el agua de ahí, no hay agua potable, utilizan agua del río, igual para poder sembrar. Entonces, todos estos químicos del petróleo, el petróleo tiene muchísimos químicos, tiene millones y millones de químicos, entre ellos unos químicos llamados eh, aromáticos, compuestos aromáticos, benceno, tolueno, sileno. Entonces, ellos se ha demostrado que pueden causar cáncer, ¿sí? Si se consumen o igual si se está en contacto con eso, pueden causar un tipo de cáncer. Y esto está demostrado también médicamente. Entonces, como el petróleo es un compuesto gigantesco de cosas, el plástico es como una pequeña partecita del petróleo, ¿ya? Entonces, se llaman polímeros, ¿no? En particular se llaman polímeros. Entonces, entre ellos están, por ejemplo, el PET, que son las botellas, por ejemplo, aquí tengo una botella, ¿sí? Aquí abajito, y esto es importante también que lo vayan reconociendo, hay un triangulito, ¿ya? Hay un triangulito que dice unos numeritos. Pueden ir números desde el 1 hasta el 7. Entonces, y aquí abajito dice el nombre, ¿no? PET, por ejemplo. O dice polietileno, o dice polipropileno, ¿ya? Y hasta llegar a pasar por el PVC, pasar por el poliestireno y por el poliéster, que hay mucha ropa que es, en específico, la más barata. Entonces, muchos de estos químicos, igual con los colorantes de la ropa, etcétera, los detergentes que también contaminan el agua, esto va desencadenando en pequeños factores, ¿no? Primero, como decía Ale, y era la pregunta que me hacía, por ejemplo, si yo lavo la ropa, ¿no? A veces sale el color. Y ese color no son fibras, no son colorantes naturales, sino son colorantes artificiales. Entonces, ese color unido con el detergente, etcétera, genera estas espumas en los ríos, ¿no? Justo les hacía yo esa pregunta hace algún tiempo a los estudiantes, como estoy yo dando clases. Entonces les decía, ¿por qué creen que, y como mis estudiantes son de Ambato, ¿por qué creen que en el río Ambato, en el río Machángara, no hay fauna? Hemos visto que hay unas de espumas, ¿no es cierto? Entonces, son espumas de detergentes, son espumas de químicos que van matando a los peces. Entonces, obviamente, como va avanzando, el río va creciendo, se unen más fuentes, es como que se va diluyendo, ¿sí? Y todo se va sentando. Entonces, ya un poquito más allá ya se puede utilizar, ¿no? Pero los químicos siguen impresos en el agua. Entonces, todo tiene su porqué, ¿sí? Entonces, si alguna vez llegan a ver al machángara, no creo que nunca lo lleguen a ver limpio, es por todos estos químicos que llevan, ¿no es cierto? Entonces, Ale, a tener mucho cuidado con Sí, y de los hecho, químicos. en ese lugar, en el río Machángara, hay personas viviendo, personas de la calle que están durmiendo allá y bueno, de alguna forma también es un llamado a las autoridades que puedan evidenciar estos casos, yendo más allá como eh, queremos aquí evidenciar el lado humano y si es necesario que se haga también una investigación, que miren no tanto tal vez que esté todo bonito, limpio, sino también que hay gente, personas que están viviendo ahí. Ujú. Muy bien, gracias Marlon. Ahora otra de las preguntas también que quisiera acotar, porque si bien es cierto el petróleo lo tenemos en distintos lados, sobre todo en la Amazonía donde hay mecheros, y ahí específicamente ya ha existido las denuncias de personas que mencionan que
están muriendo de cáncer, están afectadas, como nos mencionabas, por daños incluso a la piel. Hay madres de familia que tienen, durante su gestación, los niños tienen malformaciones y es exclusivamente en esa área en donde están los mecheros. ¿Y qué se puede hacer ya en el ámbito de las autoridades? Por ejemplo, para que exista este bienestar por el ambiente. O sea, tal vez sí, es un recurso económico que se necesita, pero ¿cómo hacer para que no pueda terminar con la salud de las personas? Y como menciono, incluso ya unas niñas, y siempre lo he mencionado totalmente, hay niñas que ya van y reclamaron esto, que necesitan justicia porque sus madres están viviendo lamentablemente esto que es por el petróleo. Entonces, también la química aquí, ¿cómo se puede relacionar para que exista así algo de economía pero no afecte a la salud? Muy bien, por ejemplo, justo el tema que hablas, yo les he puesto, que lo que me pregunta, yo les he puesto en un debate a mis estudiantes, porque es importante saber qué es lo que piensan en la actualidad los chicos. ¿Qué pensarían? ¿La economía o el ambiente? A ver, una pregunta solo para ti antes de responderte, Ale. ¿Economía o ambiente? Para mí, Ujú. ambiente. He Ya, muy bien. estado, he estado tratando como más de 2 años un poquito sobre este tema y es el futuro nuestro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y los niños qué van a respirar y se ha vuelto un poquito sobre este tema. Sé que la economía también es indispensable porque si no, ¿de qué vamos a vivir, no? Ujú. Pero si no podemos respirar en el ámbito por el dióxido de carbono, por la emisión de los buses, que a diario, al menos por ejemplo acá en Quito, siempre está esta contaminación. Valoramos, por ejemplo, en los lugares más eh, de, de campos, en donde se puede respirar algo de aire puro y es una bendición. Sin embargo, ya en las ciudades y al menos en los países desarrollados, Estados Unidos, ni piensan siquiera en este ámbito. Muy bien. Entonces, es lo mismo que les pregunto a los chicos, ¿no? ¿Ustedes qué quieren? Dejarle a sus generaciones venideras, ¿no? Quieren dejarle, no sé, un país como Estados Unidos o como China en algún caso extremo, ¿no? Como China en el cual la calidad del aire es pésima. Justo en la mañana veíamos un video con los estudiantes que vivir en la India, en China, la polución allí es alta, es muchísimo, muy alta. eh, Sería como fumarse 100 cigarrillos diarios, vivir un día ahí, en India. Entonces, imagínense la cantidad de toxinas que tiene el aire. Y obviamente en Ecuador, hasta la actualidad, tenemos un paraíso, ¿no? Tenemos un paraíso prácticamente. Tenemos fuentes de agua, tenemos petróleo, tenemos los bosques, el ecoturismo, etcétera. Hay muchísimas cosas en Ecuador que es un paraíso. Ahora, regresando a la pregunta, ¿no? ¿Qué se puede hacer? En específico, ¿por qué se tienen estas teas? En realidad se llama una tea, ¿no? Lo que están, donde se están quemando los gases. No se puede enviar directamente hacia la atmósfera un gas que se llama metano, ¿sí? En particular se llama CH4, metano, ¿sí? Es uno de los gases más ligeros provenientes del petróleo. No se puede enviar directamente porque cuando llega a la atmósfera, lo que hace es evitar que se cumpla el ciclo del ozono. Entonces ya estamos hilando un poquito más fino, ¿no? Disculpen que términos. El oxígeno tiene un ciclo, ¿sí? El oxígeno recibe luz ultravioleta, se recompone con otro oxígeno y se forma mi molécula de ozono, que es O3, ¿ya? Entonces llegan ciertos gases, el cloro, el flúor, el metano, y bloquean este ciclo, ¿ya? Entonces aquí tenemos también lo que es el calentamiento global. Ahora, no se puede enviar directamente el metano a la atmósfera y es por eso que se quema. Y aquí están esas teas que usted menciona, Ali. Entonces, al quemarse estas teas, se transforma en CO2. Y se transforma en CO2 en monóxido de carbono. Y gas es producto de la combustión y vapor de agua. Entonces, en específico, las TEAs no son los que tienen este problema, por decirlo de una manera, del cáncer, etcétera,
sino son los vertidos, ¿sí? Son los vertidos. En realidad los gases se van a la atmósfera, ¿sí? El CO2 también son gases de efecto invernadero, pero no contaminan tanto como el metano, ¿ya? Entonces, lo que en realidad está afectando a las comunidades son los vertidos. En este caso, agua contaminada que estuvo en contacto con el petróleo, ¿sí? El petróleo y los vertidos, eso sí, es prácticamente la muerte, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que han trabajado muchísimos años en petróleos, ingenieros petroleros que los conozco, que ya no pueden, llegan a una cierta edad y todos tienen cáncer, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en contacto con el petróleo y como les menciono, estos compuestos aromáticos generan cáncer, cáncer de piel y obviamente si se consume cáncer de estómago, cáncer, sí, que agua que está contaminada. Entonces, una regulación específica que se podría hacer para evitar este tipo de daños medioambientales sería que la gente se levante y realmente diga, a ver, ¿qué nos interesa más? ¿El ambiente o la economía? También aquí algo para conversarles, ¿no? ¿Sabían ustedes que, bueno, cuando hubo la consulta, todo el mundo estuvo por el no explotación del ITT, ¿no es cierto? Recordamos esto hace un par de años. Entonces, yo en ese tiempo estaba trabajando en un bloque, estaba haciendo mi tesis en un bloque en el Oriente. Y yo les preguntaba a todos los de la empresa, ¿no? Les decía, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que debería explotarse el ITT? Y me decían, pero el ITT ya se está explotando hace más de 20 años. Entonces había ya cientos de pozos dentro del ITT de la zona protegida, pero la ciudadanía, las personas no sabían. Entonces es como que el gobierno nos tapa una cosa y nos contenta con otra, por ejemplo. Creo que no recuerdo exactamente si se aprobó la ley de que no se explote el ITT, pero ya se está explotando hace muchos años. Y es más, es el ITT, del ITT, el bloque, creo que es del bloque 43, es lo que está sosteniendo ahorita la economía del país. Entonces, fijémonos, ¿no? Como por un lado nos dicen, ya, entonces ya, si las personas dicen, ya no ves, vamos a explotar, listo, no explotamos, pero ya se está explotando hace más tiempo. Y de ahí sale todos los fondos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos un tema grande, ¿no? Primero yo creo que sería la corrupción, ¿sí? La corrupción que existe en el país, Petroecuador, todas las instituciones públicas, las alcaldías, los gobiernos, las prefecturas, tienen que ser primero frontales, ¿no? Con lo que están haciendo. Primero, el dinero que está ganando el Ecuador, creo que sería suficiente si nadie robara, ¿sí? Si no existiera corrupción. Entonces, desde ahí, desde ese punto, es donde nace todo lo demás. Entonces, si nosotros tuviéramos algo sustentable, exportaciones como cacao, banano, etcétera, cosas naturales, tal vez dejaríamos de depender directamente del petróleo y obviamente cesarían todo lo que es contaminación ambiental. Y ahorita que estamos migrando a la minería, en cambio, la minería es como que la otra punta de la espada, ¿sí? Aquí para poder minar se necesitan químicos mucho más fuertes que contaminan más el agua, incluso mucho más que el petróleo. Y como la minería está creciendo ahorita, ¿no? Los metales, el oro, la plata, el cobre. Entonces, es un tema de análisis grande, ¿sí? Entonces, yo pienso que deberíamos empezar por la corrupción. Y eso siempre recalco a mis estudiantes, que cuando ellos lleguen a un ministerio, cuando ellos lleguen a una alcaldía, a ser concejales, a estar en altas cúpulas, se lleven siempre el pensamiento de que, ¿qué estamos dejándoles para las siguientes generaciones? ¿Sí? Un país sin recursos naturales, que tal vez tiene petróleo, pero que ya no tengo a dónde salir cuando, obviamente, nos cae la pandemia, ¿no? Ya no tengo a dónde salir, el agua está contaminada, no puedo ir a un río, no puedo ir a un lago porque hay plástico. Entonces, todo eso hacer conciencia, ¿no? Y espero que todos los que nos están escuchando, nos están viendo, también creen esas ganas por aprender, ¿sí? Porque el desconocimiento también nos vuelve parte de este monopolio. Entonces, dale. Así es, justo cuando nos mencionas el desconocimiento,
cuando me invitaron a ser parte de este momento de ver por el cambio climático, todo en el ambiente, yo decía, no, porque esto siempre mencionan que están en marchas y esto, y yo como no entiendo, no, que defensora del ambiente, que no sé qué, no, yo decía que no estaba tan al tanto, hasta que me dijeron, bueno, si es una opción, tienes que hacerlo, tienes que ir a trabajar en eso, entonces mira cómo puedes sacar la sensibilidad a los oyentes, ¿no? Entonces ahí uno como joven a veces dice, no, solamente otro grupito está encargado del bienestar del ambiente, pero ya luego cuando te pones en los zapatos de quienes viven en las comunidades, que ya están en marchas e incluso en juicios, y es lamentable porque todo quiere ganar la empresa, el lugar de los ministerios, más bien son juzgados, sus derechos son vulnerados, ni siquiera les preguntan que van a realizar esta minería, y ahí uno se pone, como menciono, alzar la voz de aquellas personas que necesitan ser escuchadas y que hoy precisamente nos damos cuenta que la química definitivamente está en todo. Y ahí es cuando yo también en este momento les quiero invitar a todos quienes están mirando el segmento de educación mundial, que debemos educarnos en todos los ámbitos. Yo sé que es un poco difícil también esto porque cuando nos levantamos y ya tenemos la fuga de agua y todo decimos bueno, pero ya después tomando en cuenta que seguramente en algunos años no será lo mismo para nuestro planeta. Ya lamentablemente la capa de ozono, igual desde que estuvimos en la escuelita nos fueron diciendo, pues ahora este cambio climático está siendo más fuerte y es precisamente por esta mala administración, tal vez que nos menciona Marlon, que va desde las entidades públicas. Y es cierto, aquí el gobierno, cuando nosotros pedimos alguna entrevista, siempre o cambian de ministros, hay otra persona y se ve que no hay esa el compartir, el decir, bueno, vamos a realizar esto. Según la última información, hace 2 semanas mencionaban que aquí en Ecuador van a proponer el carbono cero, están con eso. Entonces, no sé si nos puedes explicar, por favor, Marlon, yo sé que ya es hora de descansar, pero pienso que el problema también es grande y quisiera que lo podamos abordar, aprovechando que estamos hablando sobre la química y sobre Claro, tú que seguramente estás al tanto y sabes de este tema. claro. Entonces, qué importante, ¿no? Qué importante, como mencionaba Ale, el desconocimiento a veces nos hace parte del problema también, porque muchos de nosotros nos decimos, ah, ya, leí esta noticia, pero ya, ahí quedó. Entonces, no investigo más sobre el tema, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está haciendo parte del problema también? Entonces, justo esta iniciativa del carbono cero es parecida a la iniciativa que tenían anteriormente de dejar el ITT, ¿no? Dejar el petróleo bajo tierra, que no apoyaron muchos países. Entonces, el carbono cero es como tratar de transformar o dejar de utilizar mm, gasolina, ¿sí? Gasolina, productos del petróleo, derivados del petróleo, y fomentar a la investigación. Hay ciertos lugares en los cuales ya se han dejado de utilizar el poliestireno. El poliestireno, para que quienes nos escuchan lo entiendan un poquito, es un polímero que no se puede reciclar. Y es todo este plástico de color blanco, ¿sí? Que son los envases desechables. Siempre que compramos alitas, compramos algo para llevar, nos dan este recipiente blanco, ¿no es cierto? O los vasos térmicos, que son de un solo uso. Entonces, todos ellos no se pueden reciclar y son prácticamente, algunos de ellos no tienen un tiempo de descomposición, no son ni 1000 años, no son ni 2000 años, sino no se descompone. Entonces, son estas iniciativas, ¿sí? Que, bueno, que es importante también como que ir informándonos un poquito, ¿no? Pero que es como que los países más desarrollados envían a los países menos desarrollados, como nuestro Ecuador, Colombia, etcétera, para que nosotros tratemos de hacer algo, pero ellos no lo hacen, ¿sí? Estados Unidos no hace esto. Estados Unidos no crea reformas para
para dejar de utilizar el petróleo, ¿sí? Entonces, hay ciertos países un poquito ya con conciencia ambiental, ¿sí? En los cuales se está tratando de disminuir el consumo del plástico, ¿sí? El plástico está en todo el mundo como desecho. Hay islas, se está documentado que hay 5 islas gigantescas de plástico en los mares. Entonces, miren, todo el plástico que generamos, que utilizamos, y al menos el plástico de un solo uso, que es que más contamina, entonces, todo proviene del petróleo, ¿sí? Entonces, como les mencionaba al principio, les decía que la química del carbono o la química del petróleo es enfocado al elemento carbono, ¿ya? Entonces, el petróleo son miles y miles de compuestos de carbono. Entonces, es tratar de reducir las emisiones de CO2 y tratar de consumir menos productos derivados del petróleo. Entonces, aquí también estamos inmiscuidos todos, porque todo lo que nos rodea es plástico, ¿sí? La carcasa de la computadora, y esta también les digo a los chicos, el protector, la mica protectora de tu celular, la funda, etcétera, todo es plástico y proviene o tuvo algo que ver con el petróleo. Entonces, igual, para producir un celular se consumen miles y miles de litros de agua y también obviamente son derivados del petróleo, plásticos, etcétera. Entonces, son estas iniciativas que tienen, ¿no? Las grandes potencias que para poder aplicarlo aquí, la primera iniciativa, como una reforma, es, por ejemplo, no sé si han escuchado muchos de ustedes, dejar de utilizar las bolsas plásticas, ¿sí? Se va a crear una ley para dejar de utilizar estas bolsas plásticas porque se tardan entre 50 y 100 años en descomponerse. Entonces, hay ciertas bolsas que ya son biodegradables, que 1 año, 2 años ya se pueden degradar. Y son esas iniciativas, ¿no? Poco a poco es como que vamos tomando conciencia, pero muchos decimos, ¿pero para qué? ¿Por qué voy a dejar de utilizar una bolsa? O si me voy al supermercado y compro muchas cosas, salgo con 10 bolsas, ¿no es cierto? Y no nos damos cuenta que esas bolsas yo las puedo reutilizar, no sé, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero mi mamá lleva esos sacos grandes, ¿sí? Para hacer las compras de las frutas, etcétera. Entonces, son estas pequeñas partes que se van aportando para disminuir el consumo de los derivados del petróleo y obviamente las emisiones de CO2. ¿Sí? Entonces, esa es la propuesta que se está creando, que se está intentando hacer aquí. Y ojalá muchas de las personas se unan, porque cuando hay muchas personas ya que les interesa este tema de, como mencionabas, sobre el consumo del carbono cero, para disminuir, tratar de hacer algo por el ambiente. Desde nuestra realidad podemos hacer el cambio. Tal vez hay muchas personas que no conocen sobre esto o que dicen, bueno, mientras no me afecte a mí, no pasa nada, ¿no? Mientras que en otros lados están sufriendo por a causa de la minería, a causa de la explotación petrolera, a causa del plástico, ¿sí? De la contaminación del agua. Entonces hay que tener una cierta conciencia y también aprovechando estas oportunidades como la que mencionaba, ¿no? Y también estos espacios de comunicación, que tal vez no nos vean mucho, pero si es que alguien ya en el fondo logró aprender algo, entonces ya estamos, nos damos pues satisfechos, ¿correcto, Ale? Muy bien, gracias por toda la información que nos mencionas. Yo pienso que seguramente todos quienes en este momento nos están mirando, habrá alguien que por lo menos diga, es verdad, voy a dejar de utilizar esto que está afectando a personas de la Amazonía, al norte de Esmeraldas, en la minería, que están lamentablemente con enfermedades muy graves y que ha sido a causa de tal vez no una buena administración, pensar más en el lado económico y que ni siquiera es para beneficiar a quienes están a su lado, sino para llevarlos de enfermedades y pues todo ese dinero se llevan otras empresas de otros países. Correcto. Tenemos saludos, Jocelyn Escobar, excelente, Nancy Marlon, Mariana Zambrano, sus aplausos, sus abrazos, Stalin Darío, felicidades, ingeniero Marlon, excelente programa, sigan así, bendiciones y éxitos a todos. Y a quienes se van igual conectando, quienes han estado junto a nosotros, Daniela Michelle, Mafer Iturralde, Ana Paula Guevara, Eli Zapata, Alberto Quispe, Steffi Estrella,
Jason Chuquilla, Carla Zapata, Vinicio Marcus, Andrés Vaca Tonato, David Lema, quienes dieron el me gusta, que seguramente están mirando, evidenciando. Pues es un tema grande y sí, la verdad es que esperamos que en otra no muy lejana nos puedas también acompañar con una hora, a más de la que solamente eran unos 30 minutos, pero pienso que el tema era muy oportuno para dar a conocer esta necesidad tan grande. Ya saben, queridos amigos, jóvenes que también nos siguen a diario el programa, no únicamente estudien por el momento. Esto es en realidad la base fundamental para el futuro que ustedes van a tener, y de hecho quienes vamos a vivir todo esto seremos nosotros. ¿Qué pasará con este cambio climático? Pues no sé si Marlon nos puedes por favor dar un último mensaje frente a todo este tema que hemos hoy analizado. Claro, nuevamente felicitándote, Ale, por este espacio de difusión, ¿no? Qué bonito que, a pesar de que no nos vean muchos, ¿no? A pesar de que no sé, no sea como miles de espectadores, eh, es bonito explicar a la gente, ¿sí? Yo a través de esta etapa de la docencia que he estado viviendo, veo la ilusión de las personas y veo que cuando el docente dice algo, ¿sí? Y a las personas les llega, ¿no? Les llega el mensaje, como, porque uno habla con pasión, habla con tal vez desde la realidad, desde lo que uno ha aprendido durante este tiempo. Y dejarle esta duda, dejarle este compromiso a la persona, a los chicos en especial, a los jóvenes, que ellos van a ser los protagonistas de esta nueva sociedad. Entonces, es algo gratificante a la vez, pero que también nos compromete mucho, ¿sí? Nosotros somos quienes hemos aprendido, tal vez de circunstancias, tal vez de problemas, tal vez de cosas que suceden en la vida, pero que nos van dejando experiencias y que esas experiencias no nos la quedemos para nosotros nada más, sino que compartamos con los demás. Y eso es lo que yo quiero eh, felicitar nuevamente a Ale, a todos quienes han participado durante todo este tiempo que se está dando Visión Mundial a través de tu conducción, ya que todo lo que ellos han ido aprendiendo, las demás personas que también han pasado por esta entrevista, ha sido eh, contar sus experiencias, contar lo que saben y obviamente informar a la gente, ¿sí? Informar a la gente porque, reitero nuevamente, el desconocimiento es un grave enemigo, ¿sí? Y mucho peor es el desconocimiento y que no me importe lo que pase afuera, ¿sí? Es nuestro país, son nuestros recursos naturales que se están llevando, como mencionó Ale, otros países, se están llevando otras empresas, se están llevando los políticos, ¿sí? Porque, como para decirlo, a la gente que está viviendo en esos lugares siguen siendo pobres, siguen teniendo mala calidad de agua, no tienen servicios básicos. Entonces, ¿qué sucede con el dinero? ¿Qué está pasando? Entonces, hay un trasfondo grande ahí también y qué bueno que las personas que estén escuchando, que nos estén viendo, hayan recibido este mensaje. La química es bonita, ¿sí? Es bonita, incomprendida, pero también tiene su parte negativa, ¿no? Cuando el ser humano interactúa por sus propios intereses particulares, ¿sí? Entonces, para todos quienes lo han acompañado, no creí que nos íbamos a demorar tanto, una hora, pero me he sentido muy bien, cómodo con Ale, que hemos estado conversando un poquito, ya saben cómo yo soy para conversar, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación y ojalá, si es que Ale lo permite, estaremos en un momento tratando sobre otro tema de interés y conversando también, informando a las personas. Muchísimas gracias, Ale, y felicitaciones por su programa. A ti, Marlon Estrella, gracias por aceptar la invitación. Yo pienso que todas estas actividades que vamos realizando siempre es beneficio para un periodismo humano, porque fácil es estar inclinado en algún lugar político, enfocado en algo, hacer quedar bien a una persona, y eso, periodismo al menos dentro de la ética, no está muy bien, no está bien. Entonces queremos que estos espacios sean específicamente para ahondar estos temas que son de un interés muy grande
y que poco a poco seguramente se van involucrando, mirando que en realidad es para nuestra propia educación, dar a conocer. Hoy aprendí muchísimo también en el área de la química y esto va a ayudar seguramente a muchas personas que necesitan evidenciar este lado humano. Como les menciono, es ir más allá. Hoy nos acompañó justamente Marlon Estrella, que también es docente, que estudió toda la ingeniería en el ámbito de la petroquímica y nos dio un análisis profundo. Entonces yo también te agradezco por estar muy pendiente de las noticias, de todo lo que vamos realizando e invito también a todos quienes hoy recién fueron parte del programa a que nos puedan seguir en las diferentes plataformas que tenemos y queremos compartir más sobre esto para encontrar este lado, como les menciono nuevamente, humano y necesario para todos los jóvenes que actualmente están en este momento. Entonces, que te vaya muy bien, Marlon, en la docencia que estás impartiendo en este momento. Seguramente también habrá muchos más momentos en los cuales se pueda compartir y seguramente con esta experiencia que se va adquiriendo poco a poco serán de gran ayuda para que siga siendo un gran profesional como es en la ingeniería de petroquímica. Bien, muchísimas gracias, Ale, y estaremos ahí pendientes de las noticias. Muy bien, gracias. A todos ustedes, gracias por conectarse. Recuerden, el día de mañana a primera hora tendremos nuestro segmento de noticias y en la noche, como cada jueves, un café cultural. Que les vaya muy bien, que descansen. Gracias por quedarse media hora más en este segmento que seguramente les va a ayudar muchísimo, al igual que a todos nosotros. Hasta el día de mañana. Buenas noches.